Amigos, en el plano nacional hay varias informaciones que vamos a platicar con ustedes. Ayer, la provincia de Chiriquí fue sacudida por un sismo, eso fue a las 2:19 de la tarde, un sismo, un seísmo, como también se le dice, que ocurrió en el área de Puerto Armuelles y que se sintió en la provincia. Esto trajo como consecuencia que hoy 17 centros educativos no van a tener clases, lo cual me parece muy prudente porque básicamente para que el Ministerio de Educación pueda revisar las estructuras, cómo están, en qué estado están, si es que en alguna forma sufrieron algún tipo de percance. Doctor Noriega, a mí lo que me inquieta es que siento que cada vez está temblando más la tierra, no únicamente en Panamá, sino en el resto del hemisferio. Y me gustaría en su momento conocer si hay algún tipo de estrategia, porque felizmente dentro de la infelicidad hay algo de felicidad. Y es que son áreas, muchas de ellas pobladas, no muy grandes en cuanto a los habitantes, que no tienen edificaciones altas. En fin, o sea, el nivel de riesgo es menor que si sacude una ciudad cosmopolita, por usar el término, doctor. Aquí hay que Sí, hacer una estrategia, ¿no? sí, claro. Hay un tema primero de institucionalidad. Hace 2, 3 años, Panamá creó el Instituto de Meteorología y Hidrología de Panamá, que era una deuda. Argentina creó el suyo en 1870 y tanto, o sea que Panamá estaba nada más 150 años atrasado. Tenemos que elevar el Instituto de Geociencias. Es un departamento en la Universidad de Panamá pequeño, muy reducido, y creo que tenemos que darle esa grandeza institucional. Hacen falta sismógrafos, hacen falta formar geólogos, formar ingenieros especialistas en este tipo de estructuras, y además hay que hacer un monitoreo muy fuerte. ¿Por qué? Porque aunque Chiriquí, esta parte de Chiriquí quizás no esté tan poblada, no haya tanta infraestructura, pasa por ahí una tubería, que es el oleoducto. Y un temblor, un terremoto fuerte puede abrir esa tubería y puede provocar un desastre mayúsculo, Daño una ecológico terrible, afectación ¿no? turística, agrícola, ambiental significativa. Más lo que pueda pasar en Costa Rica también puede tener efectos sobre Chiriquí. Entonces, recordemos que nuestra infraestructura no es que está en la mejor calidad posible. Lamentablemente, los últimos gobiernos han sido sumamente descuidados con la calidad de la infraestructura que hemos estado pagando los panameños y panameñas. Pero creo que sí, tenemos que hacer un salto cualitativo en materia de institucionalidad. Tenemos que ir a formar más científicos, más técnicos. Tenemos que saber qué está pasando allá en Chiriquí, en Bocas del Toro, también en Darien Tiembla. Hay un tema, yo lo he estado viendo en cierta literatura científica, la Tierra se está poniendo más lenta. Cada 2 años se le tiene que agregar un segundo al reloj físico de la Tierra por el tema de que se están derritiendo los polos, se están derritiendo los glaciares, entonces toda esa agua se está moviendo hacia el Ecuador. Entonces es como cuando una persona se pone más gorda alrededor del ombligo, entonces se pone más lenta y parece ser que ese volumen adicional está disminuyendo la velocidad de rotación de la Tierra y eso pues repito, puede tener, no se sabe todavía, falta mucha ciencia sobre esto, puede tener alguna consecuencia con esto. Entonces, en todo caso, hay que hacer mucha investigación científica, hay que crear una institucionalidad y hay que cuidar mucho la infraestructura que el Estado, que los municipios están autorizando en esas zonas del país. Yo me pregunto si muchos de los rascacielos que hay en Ciudad de Panamá son antisísmicos. Esa es una pregunta que quizás no queramos saber la respuesta. Mire, para tener una medida, eh, en este seísmo que ocurrió particularmente en la frontera entre Panamá y Costa Rica, eso es al sureste de Puerto Armuelles, fue de magnitud 6. No es poca cosa, es un fuerte seísmo. Esto debe sonar las alarmas entre las autoridades y debe, hablando de escuelas, en las escuelas deben enseñarle a los niños y a todos los estudiantes, niños, adolescentes, qué hacer en caso de un movimiento telúrico. Creo que eso es juicioso hacerlo con tiempo. Y sobre todo que tenemos un presidente chiricano, o sea, que debe haber esa sensibilidad a flor de piel, ¿no?
Así de es. atender este tema, de fortalecer la institucionalidad en materia de ciencias en Panamá y precisamente tomar las medidas precautorias que se pueden hacer. Ayer hubo una noticia también interesante en la Asamblea Nacional, y es que la diputada del partido RM, la señora Shirley Castañeda, fue electa ayer como presidenta de la Comisión de Credenciales, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional. Eso lo logró con el apoyo de los panameñistas del PRD, y superó a la candidata que estaba en representación pues de los independientes, la señorita Brenes, Alejandra. Alexandria Vélez, Alexandria Vélez. 6-3 fue la votación, doctor Noriega. Sí. Contundente, contundente en la unión entre estos partidos tradicionales se dio, y eso en política es aceptable. Sin embargo, esto promete, aparentemente, doctor Noriega, que no va a cambiar. O sea, no va a haber muchos cambios en ese sentido, ¿o usted cree que sí? Bien, debemos entender qué está pasando en la Asamblea Nacional. Okay. Lo que ha pasado es que la partidocracia, independientemente de la camiseta que lleve, la partidocracia, los viejos partidos políticos, los viejos huesos, se han unido en un solo frente. ¿Por qué? Porque Vamos Plus, los 19 de Vamos, Becerra de Richards, los 3 de Moca y la diputada Patsy Lee del Partido Popular, esa bancada yo la llamo Vamos Plus. Vamos Plus es una amenaza para ellos y ellas de la partidocracia. Este voto particular de la Comisión de Credenciales es un voto a favor de la impunidad. A mí me parece muy sospechoso, se alinearon demasiado bien las estrellas. Yo creo que hay un mensaje muy, muy contundente, y voy a hacer lo más claro posible porque realmente esa es mi práctica en este programa. Eh, Creo que el primer objetivo, el objetivo más importante van a ser dos. Primero, asegurarse la ratificación de procuradores y magistrados amistosos a ciertas causas. Y segundo, enfilar la prueba, enfilar los cañones contra la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde hay tres magistrados: María López Arias, María Cornejo y Ariadne García. Bien. Eh, de alguna forma, esto es el doctor Frankenstein, o como dirían en los viejos tiempos, el diablo le paga muy bien a quien bien le sirve. La Corte Suprema de Justicia hizo presidente a José Raúl Mulino, por encima de la Constitución, al igual que el Tribunal Electoral, pero el Tribunal Electoral no podemos esperar mucho. Pero la Corte Suprema de Justicia se sacó de la manga un fallo de visión de Estado. Lo hizo presidente sabiendo todo lo que eso conllevaba para la democracia panameña, y la Comisión de Credenciales va a ser la primera prueba de esa decisión, y precisamente los doctores y doctoras Frankenstein que crearon esta situación, pues quizás vayan a enfrentar su karma, su responsabilidad por esto. Y vamos, hay una coalición que yo la llamo la coalición de la impunidad, que es lo que buscan los partidos políticos de los huesos viejos. Panameñismo, tenemos un expresidente, el RM, tenemos otro expresidente, CD, tenemos una cantidad de exministros, PRD, ni se hable. Hemos visto las declaraciones terribles del Contralor Solís en Diario La Prensa, pues nos podemos imaginar la cantidad de esqueletos que tiene que esconder el PRD. Entonces, a todo el mundo le conviene la impunidad. A todo el mundo, me refiero, de los huesos viejos, le conviene la impunidad. Y Vamos Plus representa la transparencia, representa el cambio, representa la limpieza, y esto va a ser prácticamente una guerra de guerrillas, trinchera por trinchera, para conseguir cambios en la Asamblea. Pero la mayoría aplastante, esa que usted mencionó, de 6-3 en la Comisión de Credenciales, pues para mí es un mal agüero para lo que es el Estado de Derecho, sobre todo para la Corte Suprema de Justicia actual. Mire, doctor Noriega, esto indica que impera un círculo vicioso todavía en la Asamblea, sin la menor duda. Esta es una señal inequívoca. Esto puede provocarle el hecho de haber perdido casi el 80% de la presencia de los partidos políticos en la Asamblea, de haberle causado vértigo, doctor Noriega. Me explico, ante esa realidad que lo llevó al abismo,
en el cual pues perdieron esto y la verdad es que es una pena que no se hayan hecho o se perdió esta oportunidad porque ahora al regreso voy a pedir al doctor Noriega con el propósito de hacer docencia, como hacemos siempre en este programa, nos tenga la amabilidad de informarnos cuán importante es esta comisión de credenciales, ética y asuntos judiciales de la Asamblea. ¿Cuál es el fondo y cuál es la importancia e influencia que tiene esta comisión, doctor? Al regreso, vamos a compartir con la audiencia inteligente de este programa En Perspectiva. Con muchísimo gusto vamos a que el doctor Noriega nos hable al respecto. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos de En Perspectiva, les indiqué antes de ir al cambio comercial que invité al doctor Noriega, Rodrigo Noriega, que tuviera la amabilidad de explicarnos desde el punto de vista jurídico, legal, la importancia no únicamente de la Comisión de Credenciales, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, sino también la de presupuesto que ustedes ven, que es son los dos pilares más importantes de la Asamblea. Los demás son inocuos y lo digo con las consideraciones de siempre. No hay una reticencia a entregar, por ejemplo, informaciones dentro de la Asamblea. Eso ha sido una lucha cuando es un tema de carácter público. Son las planillas que han beneficiado a familiares, activistas políticos, entre muchos otros, ¿no? El manejo de los fondos de la Asamblea, que es un exceso en la cantidad de dinero que manejan estos y estas ciudadanos, pero el impacto que va a tener, como siempre ha tenido, en el quehacer diario, doctor Noriega, de la Comisión de Credenciales, Ética y Asuntos Judiciales. ¿Dónde está la fortaleza mayor y la importancia de esta comisión, doctor? Gracias, don Guillermo. En el diseño constitucional del Estado panameño, la Asamblea Nacional, el famoso checks and balances, la Asamblea Nacional tiene dos elementos directos para hacer checks and balances. Uno es la Comisión de Presupuesto, es decir, control de la cartera del Estado, y el otro es la Comisión de Credenciales, el control de los nombramientos y el enjuiciamiento, esto es importante, del presidente de la República, del vicepresidente de la República y de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Ese enjuiciamiento empieza en la Comisión de Credenciales. Entonces, allí se van a aprobar, en la Comisión de Credenciales se tienen que aprobar más de 200 nombramientos y designaciones que ha hecho el presidente Mulino, que tienen que pasar por ahí para que funcione realmente el Estado. Estamos hablando de la Autoridad de Turismo, la Autoridad Marítima, el Aeropuerto de Tocumen, ETESA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Banco de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Ahorros, todo este tipo de instituciones necesitan que sus gerentes, que sus directores, que sus administradores sean aprobados por la Comisión de Credenciales y luego, por supuesto, por el Pleno de la Asamblea. Entonces, ese es el primer factor. Si la Comisión de Credenciales se retrasa o se retaca, el Estado va a estar arrastrando la mano. Bien, esa es una función, digamos que natural. Pero hay una función que ellos se inventaron o se adicionaron en una reforma constitucional del 2004, que fue una reforma de impunidad. Bueno, había el caso Semis, aquella situación de un diputado que tenía dólares en la mano anunciando que le habían ofrecido dinero a cambio de ratificar a dos personas como magistrados de la Corte. La Asamblea hizo una reforma constitucional que la aprobaron ellos, que era básicamente, le quitaron al Ministerio Público la potestad de investigar a los diputados, se la pasaron a la Corte y luego ellos se quedaron entonces con la función de juzgar a los magistrados de la Corte, famoso juzgamiento cruzado. Bueno, el juzgamiento cruzado empieza en la Comisión de Credenciales, que es donde se presentan todas las denuncias contra los magistrados y magistradas de la Corte Suprema, contra el presidente y vicepresidente de la República. En este gobierno no tenemos vicepresidente, así que por lo menos ahí se va a ahorrar un poquito de plata. ¿Qué pasa con esta comisión? La señora Castañeda formó parte del equipo de defensa. Perdón, sí. La señora Castañeda formó parte del equipo de defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli. Ayer estaba la esposa y los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli.
estaban presentes allí. Entonces, el mensaje es muy claro, el mensaje es muy contundente. Yo espero que entren en razón, aunque un informante me dijo que ayer en la Embajada de Nicaragua había una reunión de muy alto nivel después de la elección esta de la Comisión de Credenciales. Yo creo que eso todo es muy delicado. Yo espero que las voces más razonables del gobierno de José Raúl Mulino y dentro de la Asamblea también entiendan, mire, saben que por aquí no va a ser la cosa. Y dejen que el Estado fluya, dejen que haya paz social, dejen que el Estado de Derecho funcione. Yo creo que sería muy peligroso desestabilizar a un órgano como la Corte Suprema de Justicia, que es respetadísimo. La Corte que tenemos es muy respetada internacionalmente y desestabilizarla, pues creo que le crearía muchos problemas a Panamá en la esfera internacional. Ahora, doctor Noriega, la opacidad ha sido cómplice de actos muy de alto perfil, que son actos ilegales, que rayan incluso en lo grotesco, ¿no? Esta comisión de credenciales, mal manejada, de manera irresponsable, si fuese el caso, no estoy diciendo que lo sea, lógicamente, porque se ha convertido la democracia en un botín. Aquí, en el nombre de la democracia, se recibe el poder como si fuera una carta blanca, ¿no? Para hacer lo que se quiera, porque lograron llegar con el voto de una mayoría. Pero lo que no se ve, doctor Noriega, es que la corrupción frena y limita nuestro desarrollo. Ese es parte del problema. O sea, no hay una conciencia real de que digamos, un cisma en la clase política que se dio recientemente en las últimas elecciones, todavía no nos ha hecho recapacitar, doctor, aparentemente. ¿O usted cree que sí están repensando los excesos y errores que han cometido? Bien, nosotros en el programa estuvimos hablando de un temblor en Chiriquí, eh, Ujú, digamos, categoría 6 y todas ujú. las consecuencias que eso tiene. Vamos a decir que la elección del 5 de mayo fue también un temblor categoría 6 para la clase política. Parece que no fue suficiente para que entendiera. Entonces van a necesitar un temblor, un terremoto, categoría 8 o 9, como han dicho los jóvenes de Vamos Plus, eh, parece que 24 no es suficiente, así que 50 o 60 parece que será el número que necesitarán. Yo veo al Partido Panameñista, al Partido Cambio Democrático, en viaje de extinción. Esos partidos van a dejar de existir de aquí a las próximas elecciones. Así que fácilmente, pues, este escenario nos va a llevar, si por esta vía no está viendo el cambio institucional que el país está esperando, pues vamos a tener una votación masiva, muy significativa, el 29, esperemos que respetando las reglas y demás, porque el mensaje está allí, el hambre de los panameños, de un cambio institucional, de un cambio, de un final a la corrupción es fuerte, está allí. Es el segundo tema. En todas las encuestas siempre sale la corrupción como un segundo tema. El primero, por supuesto, el costo de la vida, empleo, en fin, como querramos agruparlo, que es justo necesario entender que la gente no está comiendo en este país. Pero precisamente, como está dicho don Guillermo, porque hay un elemento de corrupción que le ha cerrado la puerta a los panameños y le ha robado los fondos a los panameños. Tenemos pésimas calles, tenemos las calles inundadas de basura, tenemos las calles sin iluminación, tenemos el país sin agua, tenemos las escuelas en una condición Crisis paupérrima, de salud, doctor, la crisis de salud que estamos viviendo. la crisis de salud, el tema de seguro social, todo eso suma y tiene las huellas de la corrupción y la opacidad por ahí metida. Esto que ha pasado, este festival de las últimas semanas, ¿qué pasa cada vez que cambia el gobierno? Las botellas, los cashbacks, que dónde están los autos, que acá hay 500 nombramientos, que acá hay 2000 nombramientos. O sea, eso es un relajo Doctor, con las es finanzas públicas. decepcionante, es decepcionante para mí la vacuidad, lo vacuo que es la retórica de algunos políticos, la falta de contenido, ¿ok? Eh, Aquí se necesitan iniciativas mucho más serias, mejor pensadas, tomándole el pulso a las necesidades. Eso que usted dice, ya es insostenible, por ejemplo, doctor Noviega, ver que persiste el problema de la falta de medicamentos, por una parte. Obras que se comenzaron, obras, muchas de estas mastodónicas que no se han terminado. En fin,
Si este país se hubiese administrado con un poco más de seriedad y hubiese practicado, se hubiese practicado aquí el concepto de, usted habla de check and balance, ¿no? Lo que se conoce como los mecanismos del poder cuando hay pesos y contrapesos, de eso se trata. Pero doctor, aquí no, aquí está nuevamente imponiéndose la ley de una mayoría que se ha puesto de acuerdo, a pesar de ser en algunos casos adversarios políticos, el interés los lleva a actuar como lo hacen algunos animales, ¿no? Se unen cuando se sienten en peligro. Doctor, ¿puede definirse eso de esa manera en su opinión? Totalmente, totalmente. Esta es una manada que está herida, la manada de la partidocracia está herida y se está defendiendo de estos nuevos jugadores, estos nuevos actores que son las fuerzas independientes. Empezó con Ana Matilde Gómez, ojo, en el 2014, luego subió a 4 en el 2019, ahora sube a 24 en el 2024. O sea, no entienden el mensaje, no entienden el mensaje. O sea, aumentó 400% del 2014 al 19 y aumentó 600% del 2019 al 2024. Esto se duplica y se acabó la partidocracia en la próxima vuelta. Se acabó por completo. Entonces, yo creo que no entienden el mensaje. Están buscando sacarle agua al Titanic con tazas de café y no están entendiendo que el problema es mayor. Doctor, mire, hay una realidad, ¿no? Eh, hay que entender que los que son de la línea independiente, como se le conoce aquí en el país, van a ser puestos a prueba. Ahora, vamos a conocer realmente de qué están hechos, de qué están construidos, doctor. Porque una cosa es estar fuera del ring, así como en el boxeo, ¿no? Otra cosa es estar dentro del ring. Hay que entender eso. O sea, una cosa es con violín y otra cosa con guitarra, aunque se parezcan, son muy distintos. Entonces, allí vamos a ver realmente si se puede o no purificar la política, si se puede o no lograr una profilaxis en este mundillo que tiene un manto de desprestigio producto exactamente de un grupejo que no supo manejar sus responsabilidades y que fue castigado en las últimas elecciones, doctor. Hay que ver ellos como seres humanos, que somos todos imperfectos, vamos a ver si en realidad tienen o no. No, el hecho de ser independiente no significa que eres puro, ¿eh? No nos equivoquemos, ¿eh? No, 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 para nada, para nada, para Ojo, nada. ojo, ojo con eso. A eso me refiero, doctor Noriega. No sé si me he explicado. Pero si sumamos, por ejemplo, don Guillermo y Camila y don Rubén, si sumamos seguramente todo lo que gastaron los 24 diputados estos de la bancada, diputados y diputadas de la bancada Vamos Plus, sumamos todo lo que gastaron en sus gastos de campaña, seguramente no alcanzamos a lo que gastó uno de los diputados tradicionales por mantener su curul. Así de grande es la brecha, así de grande es la diferencia. El pueblo tenía ansias de cambio, el pueblo tenía ansias de ponerle un punto final a la corrupción. Si tuviéramos otras reglas electorales, este resultado no hubiera sido 24, habrían sido más de 30. Entonces, o sea, que tenemos que atenernos a eso. Lo que, lo que no pueden pensar o llegar a pensar los perdidosos en las últimas elecciones es que eh, haya dudas acerca de que esto no se trató de una farsa electoral, sino que se sintió el peso del voto de los panameños responsables que castigaron con toda razón a aquellos que esquilmaron la cosa pública. La cosa pública son los bienes del Estado, los dineros del Estado, los fondos del Estado. Son nuestros Entonces, bienes, la cosa pública son nuestros bienes, son mire, nuestros doctor, ahorros, son nuestras pero, inversiones. pero ¿sabe qué? Usted que es abogado, usted que es doctor en Derecho, estoy de acuerdo con que se esté denunciando, que los carros, que los fondos por aquí que no rindieron cuenta de que no existen auditorías. Bueno, hagan auditorías. ¿Quieren hacer la cosa bien? Haga una auditoría forense, doctor. No sé si usted la ve de esa manera. Totalmente, totalmente.
hay un mensaje en vivo que mandó el presidente Molino, que él no iba a perseguir políticamente, pero esto no es persecución política. Si él quiere tener un manejo responsable de los fondos públicos, tiene que aclarar el manejo de los fondos públicos del gobierno anterior. Ese principio tiene que estar establecido, que nadie puede manejar los fondos del Estado a como le dé la gana. Y no, si es que si yo te pongo una denuncia sobre persecución política, mentira, eso no es así. Tenemos un ministerio público secuestrado en este momento. Ya lo vimos, se hizo un artículo muy bueno por colega Eliana Morales sobre el tema de qué pasó con el Ministerio Público en el caso de los Diablos Rojos, que de un día para otro literalmente cambia sobre su posición con los directores, los 4 directores de la Autoridad de Tránsito que estaban siendo acusados. Ahora el Ministerio Público pide la absolución. Después de llevar años pidiendo la acusación, entonces ahora pide la absolución. Doctor, permítame que le interrumpa un segundito. Voy a mantener ese hilo ahí guardadito para el regreso, hablar en particular del tema que se está viendo con la justicia. ¿Ok? Vamos a verlo no por el rabillo del ojo, sino mirando lo que está ocurriendo ahora mismo en las instituciones que tienen que velar por la justicia en este país. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, estamos tomándole el pulso al momento en el que todos habíamos puesto la esperanza, o hemos puesto la esperanza todavía, en un saneamiento en cuanto a algunos órganos del Estado. Pero para algunos seguimos sin tocar fondo, porque dice que cada vez que nos acercamos a tocar fondo, los corruptos salen y excavan más y más profundo. Entonces, en consecuencia, pues huyen de la justicia. Una de las preocupaciones, doctor, había mucha esperanza y creo que es justificado en el actuar de, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, casos y cosas que ocurrían aquí en Panamá que pasaron inadvertidas. Se cambia esa dinámica, debo reconocerlo, con los actuales magistrados. El Procurador General de la República, también ciframos nuestras esperanzas en que el cambio iba a continuar. Eso de los halagos mutuos entre órganos del Estado a mí no me gusta, doctor Noriega, para que esté claro. Creo que cada uno debe tener su espacio y cumplir la misión que le corresponde y tener sus trabajos tácticos al respecto. Pero estoy viendo en algunos casos algunos ademanes teatrales, doctor, como si fuese una novela, ¿no? Lo que se está pretendiendo llevar a cabo, doctor. Estamos jugando con el presente y el futuro, en mi opinión. No sé usted cómo la Sí, percibe. totalmente, totalmente. A mí me es incómodo, por ejemplo, que públicamente la presidenta de la Corte Suprema de Justicia prácticamente forme parte del cuerpo de decanes del presidente de la República. Ya está prácticamente como demasiado visible y ese exceso de visibilidad me preocupa, es como un síntoma de nerviosismo, un síntoma de ansiedad por parte del órgano judicial. Yo creo que no debería existir esa ansiedad. Y el presidente Molino debería ser contundente. Yo no voy a tocar al órgano judicial, punto. Y el que se meta con el órgano judicial se está metiendo conmigo. Y esa es una contundencia importante porque el país le va a costar al país político dividir entre las acciones del partido que lo llevó a la presidencia y en la Asamblea Nacional y las acciones del partido en el órgano ejecutivo. Que él ha formado un gabinete relativamente bueno, con gente independiente, incluso lo ha reconocido con gente que no votó por él. Entonces, que ese ejecutivo no se vea acompañado por el legislativo, va a crear tarde o temprano, va a crear fricciones, va a crear pues algún tipo de fuegos artificiales en el país. Ahora, Camila, adelante. Me gustaría, hablando, ya que estamos hablando de los diferentes órganos del Estado, ya han pasado más de 3 semanas con la nueva administración, particularmente con la nueva asamblea, y ahora es que creo que podemos decir que va a arrancar su funcionamiento ya, ya oficial. O sea, hasta el momento no se han discutido mayores proyectos de ley, se han presentado, pero como no se habían instalado la mayoría de las comisiones, no se podía empezar esa labor legislativa en firme. Así que sería interesante ver cuáles son las prioridades, cuáles son
aquellos primeros proyectos que deciden acuerpar las comisiones, y también yo estaré interesada en ver el Ejecutivo qué línea legislativa toma, o sea, a qué proyectos de ley les da prioridad de sus propuestas para presentar en la Asamblea y empujar, y no tendrán excusa porque al final del día parece que se van a llevar la mayoría de las comisiones, por lo menos desde el punto de vista de la directiva. Se van a llevar todas. Se van a llevar todas las directivas. Dije la mayoría, dejando abierto, porque como todavía faltan algunas por instalar, que por temas de alianzas les cedan alguna a otro partido que no es RM por haberlos apoyado. ¿Me explico? Sí, que algún CD termina siendo el presidente de alguna como parte de esa negociación. Todavía estoy dejando la puerta abierta para eso porque creo que es una posibilidad bastante real. O algún PRD. Pero sí me parece importante que para lo que viene vayamos un poco con ese lente, o sea, viendo qué se discute primero, porque eso va a ser interesante para el análisis también, pero nos va a decir un poco la línea ahora sí de la Asamblea. Sí, yo creo, Camila, que el gobierno de José Raúl Mulino va a ser un gobierno minimalista en materia de producción de leyes, a diferencia del gobierno de Cortizo o el gobierno de Varela, que llegamos a 300, 400 leyes por año. El gobierno de Mulino sabe que cada ley, aunque haga su mejor esfuerzo, cada ley que mande para allá crea una reacción en sentido contrario, que van a venir pedidos, van a pedir insinuaciones hacia la presidencia, y va a llegar un momento donde él no va a tener capital político para decir que no. Entonces, entre menos leyes mandes, te concentres en el presupuesto, te concentres en una cantidad de cambios muy específicos que hay que hacer de normas para el funcionamiento del Estado, mejor te va a ir porque más libertad de acción vas a tener. Bueno, hoy hay gabinete, así que ya veremos qué discuten hoy. No, ya hay dos proyectos de leyes. Sabemos el proyecto de ley que busca restablecer el asunto de los créditos, los movimientos del traslado de partidas hasta 5 millones de dólares. Creo que la Asamblea se lo va a bajar. Si se lo dejan en 1 millón, considérense bien pagados. Pero bueno, yo creo que va a ser muy, muy minimalista porque va a entender esa realidad. Que pasar leyes amplias, complejas, va a ser muy costoso políticamente. Él tiene que guardarse capital para el seguro social, para sea lo que sea que va a hacer con la mina, que sabemos que eso va a ser controversial, y pues para los temas quizás de una reforma fiscal que vaya a venir en el futuro. Doctor, nos quedan 4 minutos. Ayer, un diputado de Vamos, él se llama Roberto Zúñiga, él presentó un proyecto de ley que modifica el artículo del Código Penal que establece la prescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. ¿Qué opinión le merece eso? Porque eso para algunos políticos corruptos, eso es como una palabra obscena, ¿no? Bien, eso tiene una historia muy divertida, por así decirlo. En el gobierno de Ricardo Martinelli se bajó la prescripción de estos delitos. Cuando Ana Matilde Gómez fue electa en el 2014, creo que fue la primera o la segunda ley que presentó, fue esa, de restaurar la prescripción del delito de peculado y otros contra la administración pública, que básicamente es igual a la pena. ¿Okay? El señor fue condenado a 10 años y 8 meses. Bueno, la prescripción son 10 años y 8 meses. Okay. Lo que busca el diputado Zúñiga es establecer que esto no prescribe. Me parece una propuesta interesante. Es una propuesta también que de pasar se inocularía al Estado panameño contra los pactos de impunidad, contra me voy a Italia, me voy de viaje 5 años y cuando regreso pues ya no, o sea, pero el cambio más importante que hay que hacer es eliminar la prescripción del Código Judicial y del Código Procesal Penal. Ahora mismo pasó con el tema, por ejemplo, de Costamare, eso lo tuvo Sabrina Bacal en su programa hace 10 días. Prescribió un caso que estaba en el órgano judicial, el caso de las lesiones de la joven venezolana y su familia afectados por el incendio prescribió estando en el órgano judicial. Lo pelotearon para que no hubiera audiencia. Entonces, tenemos que cambiar la prescripción porque la prescripción es algo... Y un caso en el que hubo 2 muertos. Un caso en el que hubo 2 muertos. Entonces, así que tenemos que cambiar las reglas de prescripción también.
No es solo que sea imprescriptible, está bien, pero tenemos que cambiar la regla de prescripción de lo que ya hay ahora mismo, de lo que ya está en el órgano judicial. Porque esa regla del diputado Zúñiga funcionaría a partir del momento que eso se convierta en ley, si se llega a convertir en ley. Pero lo que está en el órgano judicial podemos salvarlo si cambiamos la regla de prescripción. Entonces, el doctor Guido Rodríguez nos recuerda cada rato que en la Fiscalía de Cuentas, apenas el fiscal de cuentas emite una resolución, se acaba la prescripción del asunto, ya no hay más prescripción. Acá en el tema penal, cuando el juez decide hacer la audiencia y hace la audiencia, que se interrumpe la prescripción, eso es una canallada, porque todos sabemos que el órgano judicial está rebasado. Entonces, jugar a eso es jugar a la prescripción. Entonces, sí, está bien, declaremos imprescriptible, pero salvemos los casos que ya están ahí adentro, que se pueden salvar. Entonces, creo que ese es un mensaje muy poderoso del diputado Zúñiga. Lo felicito mucho, es un mensaje correcto de una bancada nueva, de una bancada joven, de una bancada con mucho dinamismo, pero es importante salvar los casos que todavía están en el órgano judicial. Bueno, amigos, lamentablemente el tiempo, como siempre, nos avasalla, ¿no? Esperamos haber cumplido nuestra misión de informarles, de hacer algo de docencia también, un programa de esta categoría a través de una cadena nacional que además es una cadena global, porque lo escuchamos en todo el mundo. Así que gracias a usted por acompañarnos, reciba nuestro sentido de agradecimiento. Nos mandan saludos desde Chile. Gracias. Amigos, desde la capital de la República le hemos saludado Camila Adames, Rubén Darío Murgas, el doctor Rodrigo Noriega y este servidor, Guillermo Antonio Adames. Que tenga un excelente día hoy. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.